Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan, como siempre, a través de nuestro podcast con Causa Natura. Hoy estaremos conversando con Tomás Severino, director de Cultura Ecológica, miembro de la Iniciativa de Acceso en México y representante del público regional ante el Acuerdo de Escazú. Conversando sobre qué? Justamente sobre el Acuerdo de Escazú, sobre las implicaciones que tiene para México, uno de los países que lo ha aprobado, asumido, y por supuesto también sobre los aspectos regionales de este acuerdo tan importante para el medio ambiente y para la sociedad civil y los defensores del medio ambiente en el continente y en el hemisferio en general. Un saludo, Tomás, y gracias por atender esta invitación de Causa Natura. No, con mucho gusto. Un saludo para ti, un saludo para la potencial audiencia y con mucho gusto de estar conversando este tema, claro que sí. Yo creo que lo primero, porque debemos partir de mucha gente que tiene interés en los temas de medio ambiente, en los temas ecológicos y en los temas de comunicación ambiental, pero puede que no tengan conocimiento muy claro de qué es el Acuerdo de Escazú y qué representa para México haberlo asumido. Entonces yo creo que por ahí tenemos que iniciar un poco. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú, Tomás? Ok. No, bueno, de lo general, lo particular, el Acuerdo de Escazú, en mi visión, es el instrumento de derecho internacional más importante de América Latina y el Caribe en las últimas décadas, muchas décadas. Es la primera vez que se hace un acuerdo, digamos, del Río Bravo para la Patagonia y solo con actores del Río Bravo hacia la Patagonia. Es decir, antes teníamos por ahí de los años 40 del siglo pasado, algunos instrumentos de protección de especies, de bellezas escénicas, de ballenas, de aves migratorias, pero este es el primero que es desde, por y para la región exclusivamente. Entonces, bueno, tiene una trascendencia desde esa perspectiva porque es un esfuerzo por el multilateralismo regional, ¿no? El primer esfuerzo. Hay muchas convenciones regionales, digamos, globales o subregionales, pero esta es la primera de América Latina y el Caribe. Por otro lado, también es un instrumento jurídicamente vinculante, quiere decir que las partes que lo firman, que lo ratifican, que se adhieren a él, están obligadas a cumplir con los estándares del acuerdo. Eh, la otra es que nos puede ayudar, no solo en México, sino en América Latina y en el Caribe, a actualizar nuestros instrumentos normativos e institucionales, que muchos de ellos se generaron, se crearon, se fortalecieron ahí en la década de los 90, producto de la conferencia de Río 92, pero desde entonces, salvo en temas muy específicos como el cambio climático, no hemos tenido un gran desarrollo institucional que soporte los derechos de acceso a la información, la participación, la justicia en asuntos ambientales y por otro lado es el primer instrumento, al parecer en el mundo, en su tipo, que contiene además una garantía para la protección y defensa de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Eh, es un proceso que además es el único instrumento, el único tratado que sale de la cumbre de Río +20 del 2012, eh, y por eso, entre otras razones, por eso es importante. Además es porque vincula estos derechos humanos, como es el derecho al acceso a la información, la participación a la justicia, específicamente con los temas ambientales. Entonces, de ahí que todos estos elementos hacen del Acuerdo de Escazú un tratado que debemos dimensionar con esas características y entenderlo en ese contexto. El Acuerdo de Escazú se empieza, como decía entonces, se anuncia en el 2012, digamos, en la conferencia de Río +20. En esa conferencia, por ejemplo, también se anuncia que se le pone fin a los objetivos de desarrollo del milenio y que se va a generar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos, en ese mismo documento nacen por ahí de manera conjunta, nada más que el Acuerdo de Escazú pues es más rápido, ya
hacia finales de ese primer año, empiezan las primeras reuniones. Y esto parte de una iniciativa, digamos, o de varias iniciativas, esta discusión de cómo podemos lograr acercarnos a tener un instrumento como el que se desarrolló en Europa hacia finales del siglo pasado, en el 1998, que entró en vigor en el 2001, que es el convenio de Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que es un convenio que se hizo en Europa, para Europa, aunque está abierto a la firma de todos los países, eh, y que cuando en América Latina pues nos dimos cuenta a principios del milenio de que tenían un europeo, pues dijimos, ay, qué bonito está y deberíamos pensar en tener uno. Y finalmente estas iniciativas de poder pensar en un instrumento tal, pues llegaron de gobiernos, llegaron también de sociedad civil. La sociedad civil trabajaba en una red que se llamaba la Iniciativa de Acceso, en 15 países, y todos hicimos una movida hacia en la reunión preparativa para Río Más 20, y le pedimos a nuestros gobiernos varias cosas, pero una de ellas en común en todos los países fue la discusión de un instrumento regional sobre los derechos de acceso. Pero también había posiciones de gobierno que hablaban en este sentido. Entonces, digamos, como una confluencia, y en esta cumbre de Ríos se lanza el proceso con 10 países y la sociedad civil detrás, y ahí parte, digamos, en junio del 2012, y empiezan las reuniones. El proceso dura más o menos 6 años, de los cuales los 2 primeros fueron, digamos, una fase como de preparación, ¿no? ¿Cuál es la visión, los objetivos comunes, un poco pintar la cancha de qué estábamos hablando? Y ese proceso termina con la elaboración de un documento que se llama Los Contenidos de San José, que se termina en el 2014, y es una suerte de índice anotado donde se desarrollan, bueno, pues, qué se tendría que decir en acceso a la información, en participación, en justicia, etcétera. Y a partir de ese índice empiezan ya en el 2015 las negociaciones como tal. Hubo 9 rondas de negociaciones, 9 reuniones, eh, que terminaron con la última en marzo del 2018 en San José, en un hotel que estaba localizado en el cantón de Escazú, en San José, Costa Rica, y por eso se le conoce como el Acuerdo de Escazú, ¿no? También para la fase de negociación, otra de las características innovadoras, como ya habíamos mencionado algunas al principio, es esto de la participación del público. Tradicionalmente en estos espacios de negociación de acuerdos internacionales, la sociedad civil estaba representada a través de alguna persona que era designada entre todos los grupos, y esta persona pues interviene hacia el final de la reunión y trata de dar las posiciones de todos, pero no tiene mucha más trascendencia directa. Y sin embargo, en este proceso, el razonamiento para la participación de la sociedad civil, que estaba desde sus orígenes, fue distinto. Entonces pudimos participar al principio, nos invitaban como expertos, porque, como decíamos, ya llevábamos nosotros desde el año 2001 en México y en varios países de la región haciendo un proceso de estudio sobre cuál era el estado del principio 10 en cada una de nuestras constituciones, leyes, reglamentos, políticas públicas, etcétera. Entonces, a partir de que se establece que ya, digamos, los pisos comunes y la cancha estaba de alguna manera delimitada o pintada, empieza la negociación, y ahí los gobiernos, a través de la mesa directiva, solicitan a la sociedad civil la designación de personas para poder entenderse directamente ya en un proceso de negociación. Es decir, nosotros pudimos estar, y ahí es donde yo y 5 personas más de Chile, Colombia, Jamaica, Santa Lucía eh, y México, pudimos estar, fuimos electos a través de un mecanismo que se llama el mecanismo público regional, que es otra innovación, donde las personas desde el año 2012 se podían registrar, recibir la información del proceso, además enviar propuestas, ver las propuestas que los gobiernos subían a una plataforma y enviar propuestas concretas de texto, ¿no? Entonces, digamos, la figura de los y las representantes electas del público era un poco para ordenar y estructurar
esta participación de la sociedad civil y darle pues una lógica más parecida a la que usaban los gobiernos a la hora de negociar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tuve el honor y el privilegio, junto con 5 personas más, de ser uno de estos representantes y, bueno, seguimos hasta la fecha. Ahora ya va a haber una nueva, el próximo mes de noviembre, una nueva elección de representantes que van a tener que continuar esta labor ya en la fase de implementación del acuerdo. Pero bueno, todo esto para decir que la sociedad civil pudo estar desde el principio enviando propuestas, leyendo propuestas y levantando la mano y tomando la palabra, que eso también es una cosa inusitada, porque como te decía antes, la palabra pues, te la daban hasta el final y ahora en el proceso y ahora mismo en la fase de implementación uno levanta su su personalizador y puede pedir la palabra entre los gobiernos distintos y se la dan. Eso es una cosa que ojalá siente precedentes, aunque algunos gobiernos pusieron en las reglas de participación que no sentaría precedentes para otros espacios, pero eso también pues, para la tranquilidad de ellos, pero en realidad es un proceso que ha sido muy distinto y muy vigoroso y ojalá sirva de ejemplo para otros procesos porque permitió no es un tema de nos permitió a nosotros, le permitió a la sociedad civil tener una participación organizada, integrada, con la visión de personas que trabajaban con defensores en territorio o en los territorios con temas de contaminación, de deforestación, también desde el derecho ambiental, desde las áreas de gobernanza, es decir, poder aglutinar las distintas experiencias y capacidades de sociedad civil articuladas a través de esta figura de la representación y eso pues nos permitió mucho, nos permitió voz, no voto, porque esa sí es una prerrogativa solamente de los estados que están negociando el instrumento, pero tenía una pequeña cláusula que le dio también fuerza a la participación de la sociedad civil. Cuando algún gobierno hacía suyas las propuestas de sociedad civil, digamos, entonces estas pasaban a la discusión oficial. Para ponerlo cómo funcionaba, había pantallas en la sala de negociación. Además las transmisiones de las reuniones eran en línea y la gente podía verlas y podía, si estaba registrado, hacer preguntas e intervenir incluso. Eso también, así me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la reunión en Brasilia, en el Brasil, los de Itamaraty estaban así un poco, no entendían muy bien por qué iban ellos a estar transmitiendo al mundo una negociación internacional dentro de sus instalaciones. ¿No? Digamos, como para explicar que era tan nuevo que incluso rompía muchos paradigmas de las cancillerías, ¿no? Que eran, digamos, principalmente los que estaban también representados como puntos focales. Y entonces decía que cuando en las pantallas los gobiernos tenían las propuestas de texto y nosotros lográbamos que algún gobierno, a través de lobby, de diálogos y mucha conversación con las y los delegados de los gobiernos, cuando algún gobierno tomaba y decía, este planteamiento de la sociedad civil nos parece muy interesante, lo retomamos, entonces subía a pantalla como texto oficial y entraba a la negociación a jugar. Eso también fue una cosa sorprendente y pues muy buena, porque eso nos permitió incidir en muchos temas, subir el perfil, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, el tema de las y los defensores ambientales, trabajar el tema de la cooperación para el intercambio de información contra los ilícitos ambientales en la región, meter los temas de educación, en fin, muchos apartados donde en los textos finales queda la impronta de la participación de la sociedad civil a través de este mecanismo de participación que creo que no hay que menospreciar, incluso que insisto que hay que aprender. Bueno, entonces así se hizo el acuerdo de Escazú en 6 años de trabajo, 9 rondas de negociaciones que se terminaron, como decíamos, en marzo del año 2018 en Escazú, San José, Costa Rica. Y a partir de entonces, el acuerdo de Escazú tiene un pequeño proceso, digamos, interno de las Naciones Unidas de revisión de textos legales con la Oficina de Tratados y se abre a la firma a partir del 27 de septiembre, justamente hoy, del 2018, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abre a la firma. Nada más para explicar que, digamos, tiene los procesos de ratificación de acuerdos internacionales tienen a grandes rasgos
dos etapas. Uno es la firma, que es el gobierno, la administración política de cada país correspondiente al año en el que está, que le da el respaldo político al instrumento. Es una firma. Y después viene el proceso de ratificación, que ya es más bien una suerte de acuerdo nacional, que dependiendo del país, tiene que pasar por trámites distintos, pero por lo general esto involucra o al Poder Legislativo o al Poder Judicial o a ambos, y después de un estudio, análisis y revisión, es el Estado el que se compromete ya con la ratificación eh, del instrumento. Entonces, En para el la caso firma, mexicano, ya está firmado y ratificado. en el caso mexicano se firmó el 27 de septiembre, en ese momento era todavía la administración de Enrique Peña Nieto y el canciller era Luis Videgaray, y él fue el 27 de septiembre y lo firmó junto con 14 países más, y la firma, perdón, ya la ratificación se da con la nueva administración, además era el cambio de administraciones entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, eh, y con el liderazgo, que en México en particular, de la Cancillería a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Temas Globales, ¿no? Que han sido los que han coordinado y tomado la batuta desde México para impulsar, bueno, en su momento la ratificación, pero ahora su implementación también. ¿Qué significa para México estar, digamos, en el Acuerdo de Escazú, haberlo firmado, haberlo ratificado y estar en este proceso de implementación? Bueno, muchas cosas. Yo pues, tengo la desviación de que yo vengo de las relaciones internacionales, entonces lo tengo que ver desde ahí. Bueno, primero México, uno de sus primeros participaciones internacionales, digamos, fue esta, entonces retomar un espacio de liderazgo internacional siendo parte de los primeros 12 países que ratificaron. El acuerdo planteaba que se necesitaban 11 ratificaciones para poder entrar en vigor. Al final se juntaron las 12, México y Argentina, además en un acto bilateral pues bonito, coordinado, se pusieron de acuerdo y entregaron sus instrumentos de ratificación en el mismo día, de modo que para el 22 de abril del año 2001 ya se pudo entrar en vigor. Y entonces primero eres parte de, a ver, no, lo voy a poner así como del grupo de los países que estuvieron no en la fundación, sino en el grupo que hizo que esto arrancara institucionalmente en el plano internacional su vida, que entrara en vigor, ¿no? Eso por un lado. Y en el caso nacional, bueno, pues muy importante porque México además lleva varios años en los primeros lugares de las listas de los países más peligrosos, por ejemplo, para el ejercicio de la defensa de tierra, territorio y ambiente, ¿no? Ahí pues, nos la peleamos entre Brasil, Honduras, Colombia, México, ahí van cambiando, pero bueno, entonces, siendo un país de los que más contribuye a la estadística de que América Latina es la región más peligrosa para la defensa de los derechos humanos ambientales, pues también es significativo. Eh, por otro lado, la posibilidad de sí compartir la experiencia nacional. México tiene, como pocos países en América Latina, hoy de como 20, 21 años de experiencia en la materia, por ejemplo, de derecho de acceso a la información. Eh, desde que se lanzó la primera Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el 2002 y entró en vigor 2003, por ahí más o menos. Entonces, ha recorrido un gran trecho, ha pasado por distintas generaciones de leyes de acceso a la información, por reformas constitucionales, por distintos aprendizajes que le han ido permitiendo ir a acotar y mejorar la institucionalidad. Sabemos desde México que no es perfecta y que le falta mucho, y que al final depende de que una unidad de gobierno diga existe, no existe, no la tengo, si la tengo, la voy a reservar, y ha habido muchos abusos, pero digamos, todo este proceso de aprendizaje en la materia de la gestión pública alrededor del derecho a acceso a la información, México puede aportar con muchos países en la región, pero también puede aprender mucho en otros temas, en participación en particular. El país ha sido particularmente eh, limitado, digamos, en institucionalizar la participación pública. Por ahí se hizo un estudio hace unos años con Gobernación y las Naciones Unidas que decía que, bueno, pues sí, el 80%
de los mecanismos de participación pública eran en temas ambientales, pero de esos, pues otra vez, el casi 80, un poco más por ciento, eran mecanismos solamente deliberativos, es decir, los espacios de participación generaban recomendaciones que los titulares de las oficinas pues perfectamente podían decir gracias por la recomendación a lo que sigue, no necesariamente tenían una incidencia. Entonces México puede aprender mucho de otros espacios y mecanismos de participación en la región, eh, y en particular en el tema de la justicia ambiental, que México, digamos, no ha tenido un desarrollo importante, tiene una justicia todavía administrativa, es decir, es el jefe inmediato el que se encarga de la revisión de lo que hizo el de abajo, o está la Profepa, pero no tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero que cada vez tiene menos recursos, menos personal y no ha logrado hacerse, digamos, como se dice en el argot, de dientes para que sus recomendaciones o sus resoluciones sean muy ejecutables. Entonces hay mucho que aprender en temas de justicia ambiental, por ejemplo, los tribunales en Chile o los tribunales no federales, pero sí provinciales de la Argentina en materia ambiental han tenido un desarrollo muy fuerte. Por ejemplo, en Chile tiene esto de tribunal, son dos expertos en temas jurídicos y uno en ciencias naturales, ¿no? Entonces eso hace que la visión para entender un problema de contaminación, de cuál es la cantidad de líquido tóxico de una sustancia o de madera o de las especies ya pueda impactar y poder conversar, dialogar con los que saben de los temas legales para poder acordar una resolución con ambos conocimientos, ¿no? Entonces, ahí México tiene mucho que aprender. Tenemos desde el 2000, si me apuras, 17, una cosa que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y uno de sus artículos transitorios, que los transitorios, digo yo, son como lo que los legisladores dicen, esto es muy importante, pero ya no nos da tiempo o no nos da la política o el consenso y se lo dejamos a los que siguen. Bueno, pues ahí está el transitorio de hacer tribunales especializados en materia ambiental en México y eso no hemos tenido avances. Entonces, para resumir, México puede aportar en experiencia, en conocimiento, en información, en el registro de emisión y transferencia de contaminantes, que es cómo los países van midiendo en coordinación con las empresas, con la empresa privada, cuáles son las sustancias que se están liberando al agua, a la atmósfera, a la tierra, ¿no? Y poder tener un registro y por tanto un control. Eso es una de las previsiones del Acuerdo de Escazú y muchos países no lo tienen. México es uno de los que sí lo tiene y puede compartir. En participación, insisto, México no ha podido institucionalizar o no ha querido institucionalizar, digamos, mecanismos más vinculantes de los resolutivos de la participación y puede aprender, y en justicia. Y donde todos los países pueden, digamos, aprender y enriquecerse conjuntamente es en especial en el tema de la protección a las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales, que es como decíamos, es el único tratado que lo toca, y hay distintos niveles. Por ejemplo, en el Caribe no llegan a tener el número, bueno, no llegan a tener asesinatos de personas defensoras, pero eso no obsta que no tengan hostigamiento de comunidades, ataques a las familias, difamación, encarcelamiento, todo esto pasa, ¿no? Entonces, en la región este es un tema aunado a los numerosos conflictos socioambientales, pues es un tema muy delicado y justamente los gobiernos reconociendo eso y no pudiendo mirar hacia otro lado o aprovechando la oportunidad para poner esto sobre la mesa, pues acuerdan este tema de las personas y las organizaciones también defensoras en asuntos ambientales. Eso. En este proceso de implementación, México tiene que cambiar algo de su marco legal para adaptarlo a Escazú. ¿Eso es un proceso obligatorio o simplemente la adopción del acuerdo y su implementación empieza también a ser una especie de marco regulatorio desde afuera? Pues es un poco de las dos, ¿no? Eh, hay cosas que se tendrían que mejorar, ¿no? Por ejemplo, meter el principio precautorio en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. O sea, hay ciertas reformas que sí,
¿no? Hay que reformar el proceso de evaluación de impacto ambiental, que en el Acuerdo de Escazú está muy detallado, toda la información que se tiene que dar antes, durante y después de cada proyecto o plan que afecte o pueda afectar la salud o el medio ambiente de las comunidades. Y en México, bueno, pues tendríamos que sí, hacer varias reformas para poder completarlo, pero no solo eso, o sea, al final lo que trata el Acuerdo de Escazú, digamos que, salvo en el tema de defensores, no es que ponga obligaciones distintas a las que ya los países tienen en el plano nacional, sino que las desarrolla y las detalla. Entonces, ¿cómo podemos hacer en el detalle para, para cumplir esas obligaciones? Por ejemplo, en México estamos todavía muy rezagados en términos de generar información que vaya para las comunidades, que sea culturalmente adecuada, por los medios apropiados, que llegue con tiempo, que no pasen estas cosas donde si hay, y cuando la hay, y solamente cuando la hay, porque no siempre la hay, porque es una atribución discrecional de la autoridad, el poder generar una reunión pública, una consulta, una reunión de información. Bueno, pues cuando eso suceda, que la gente pueda tener el documento, digamos, en un lenguaje no necesariamente tan técnico, con los tiempos suficientes para poderlo entenderlo, procesarlo y ver de qué se trata y poder valorar los impactos y reaccionar con comentarios. Esto por lo general son procesos que no se dan y si se dan con información técnica, con poco tiempo y la gente al final no se entera de qué pasó con sus observaciones. El Acuerdo de Escazú lo que dice es que toda esta información tiene que estar, incluso habla de, si no es la lengua oficial, pues tiene que estar en la lengua de las personas de la comunidad, ¿no? Entonces nos faltan ahí muchos detallitos, en particular, para eso que se tendrán que ir ajustando, pero que también se pueden impulsar desde ya en las políticas públicas. O sea, por eso la respuesta a tu pregunta es en las dos. Sí, claro, habrá que hacer modificaciones. Muchas tienen que ver con el legislativo, pero hay otras que dependen absolutamente del ejecutivo, que son, por ejemplo, los reglamentos de las leyes. Eso es una atribución de las instancias de la Semarnap, etcétera, y no del legislativo. Entonces ahí, ¿no? La otra es que el Acuerdo de Escazú sí es ambiental, pero como decía, habla también de cuando pueda verse afectada la salud de las personas, ¿no? Entonces ya crece. El Acuerdo de Escazú saca o digamos instala los derechos de información, participación y justicia, no solo de los temas ambientales, sino, y esto es otra cosa muy bonita, sino que se amplía un poco lo que siempre se ha dicho, ¿no? El medio ambiente no tiene que estar circunscrito solo a la Semarnat, o sea, acá es obra pública, es comercio, es política comercial, es política hacendaria, es política industrial, o sea, el medio ambiente y todo esto está en todos lados, no solamente en o sea, vamos a sacar lo ambiental y vamos con el nombre de sustentabilidad, pero esto aplica a todos, ¿no? Eso me parece que también es muy importante. No habla solamente de autoridades ambientales, habla también incluso de cuando el sector privado o empresas privadas manejen información ambiental porque están cumpliendo una función pública o porque están operando con recursos públicos, también ellos son sujetos para entregar esta información y esto nos da un pie para decir, bueno, las compañías, las empresas que hacen la recolección de basura o las empresas que manejan el agua en distintos estados o localidades o ciudades del país, que son privadas, que son subcontratadas, que tienen una concesión, bueno, ellos también tienen una obligación de generar información ambiental pública, ¿no? Porque al final es el recurso público el que les está pagando, ¿no? Entonces el Acuerdo de Escazú abre el abanico e incluye a muchas actividades, si no es que casi todas, y por tanto el espectro de instituciones que están involucradas también. En cuanto a este tema tan importante de la persecución, la violación de derechos humanos, incluso el asesinato de defensores ambientales y de organizaciones que están vinculadas a esta área, ¿cómo se espera que esto tenga unos resultados positivos en la práctica? Digamos, que la adopción de Escazú realmente mejore esto y disminuya esto que es tan grave, por ejemplo, en el caso mexicano y en otros casos, como mencionaba, el caso brasileño, el caso colombiano.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante, primero porque visibiliza el tema, ¿no? Antes era como que se tiraba debajo del tapete, bueno, ya. Lo visibiliza, lo pone sobre la mesa y nos permite seguir haciendo visibilización. Es decir, el problema existe, máxime cuando tenemos, por ejemplo, países como México, por ejemplo, que ha dedicado desde la más alta tribuna presidencial a estigmatizar, a atacar, a reírse, a disminuir y a, pues eso, a las personas que defienden los recursos naturales, desde llamarlos pseudoambientalistas, o nuevos ambientalistas, dónde estaban antes. Eso es estigmatización y eso genera, al igual que con otros grupos como los periodistas, pues genera un mensaje de, bueno, pues si el presidente los está eh, 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 calificando de manera negativa, pues yo por qué en el estado, en el municipio tengo que hacer otra cosa, pues, ¿no? Entonces, esa justamente nos ayuda a entender y a visualizar el proceso de ataque a personas y organizaciones en su ciclo completo, o sea, digamos, el asesinato o el ataque directo es ya en los últimos estadios, pero esto empieza con discursos de discriminación, de odio, de estigmatización, ¿no? Que se van reproduciendo a escala, pero aquí la reproducción empieza desde el más alto micrófono todas las mañanas. Entonces, es muy importante tener este elemento del acuerdo de Escazú para poderlo combatir, para poder presionar, para que el mecanismo de protección a personas defensoras, que incluye un espacio para personas defensoras ambientales, también se fortalezca en un contexto donde además le han quitado recursos, operatividad, etcétera. Nos va a ayudar a eso, a visibilizar, a ponerle nombre y apellido, y además la conferencia de las partes, Escazú ya tuvo su primera conferencia de las partes en abril del 22, en abril pasado, y una de las 6 decisiones que se acordaron en esta primera conferencia de las partes es la realización de un foro anual sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. El primer foro, de hecho, va a suceder ahora a finales de noviembre en Ecuador, en Quito, y es un foro que está planteado para que no coincida con la conferencia de las partes, de modo que tenga justo un espacio específico, propio, separado, y que, donde se pueda tratar a nivel regional qué va a pasar, o sea, el tema, y que pueda salir con un plan de acción y con recomendaciones hacia las partes. Entonces me parece que sí, ha detonado este tipo de reacciones institucionales ya, y ha detonado discusiones en otros países, en otros lugares. Yo soy de los que se atreve a decir que este convenio de Aarhus, que en el que hablábamos hace poco, el convenio de Aarhus generó el año pasado un, ellos no tienen lo de la protección, solamente dice que ninguna persona que defienda los derechos establecidos en la Convención de Aarhus debe ser atacada o perseguida por esto. Bueno, el año pasado generaron en su reunión de las partes toda una movida alrededor de las personas defensoras, se estableció la figura de un relator de personas defensoras para el convenio de Aarhus, Michel Frost acaba de ser nombrado, y este relator va a generar en trabajo con las partes y con la sociedad civil un protocolo de respuesta rápida. ¿Qué hacer cuando alguna de estas personas está siendo, pues eso, eh, 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 atacada, perseguida, ¿no? Entonces, nos permite poner sobre la mesa no solo la gravedad del tema del ataque a las personas, sino todo el ciclo del ataque a las personas, desde la intimidación y la difamación hasta cuando se llega a judicializar el proceso y cómo se defiende también a las personas ya en los propios procesos judiciales y todo lo que hay en medio. Entonces es muy, muy importante. Y en México, bueno, pues en México nos ha permitido poder aglutinar y tener muchas reuniones de sociedad civil y con personas y organizaciones que defienden tierra y territorio. También otros actores internacionales como el Sistema de Naciones Unidas o la cooperación están haciendo esfuerzos para generar espacios de diálogo, para hacer rutas de implementación, hojas de ruta. En fin, quiero decir que el solo hecho de ya tener este artículo 9 en el Acuerdo de Escazú ha detonado una serie de procesos que de otra manera hubieran sido muy difíciles o mucho más lentos. Y eso nos ha permitido el Acuerdo de Escazú hacer un gran paraguas que podamos ir bajando hacia lo nacional
para empezar a tratar estos temas. El Acuerdo de Escazú no es una varita mágica que diga, ¡pum!, ya está, ¿no? Sino que más bien hay que ver cómo lo vamos a empezar a implementar. Habrá un trabajo, por supuesto, desde el gobierno federal, pero tiene que haber un trabajo con el Poder Legislativo, tiene que haber un trabajo con el Poder Judicial, en el caso de los defensores y las defensoras, porque si no están ellos, si no está la Procuración de Justicia en su fase previa o en su segunda fase, pues vamos a seguir teniendo una mesa coja, digamos, ¿no? Tienen que estar todos los actores relevantes en la mesa y eso nos está permitiendo el acuerdo de manera paulatina, pero ahora sí que con calma, que llevamos prisa, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primeros resultados más evidentes y más inmediatos, es que al poner sobre la mesa el tema de las y los defensores, se ha podido dimensionar no solo a través de las tétricas cifras que tenemos en América Latina, sino como un fenómeno como tal y verlo por aparte de manera completa e integral. Y mucho del enfoque del Acuerdo de Escazú es justamente para prevenir que esto no suceda, porque en el momento en el que tú le das a las comunidades la información, el espacio de participación y el acceso a la justicia, los mecanismos de justicia expeditos, que sean baratos, que sean, ¿no? Todas las prerrogativas que tiene el acuerdo, disminuyes los espacios de conflictividad porque le das una salida institucional a los reclamos sociales. En la medida en la que no tienes esta salida institucional, pues ¿qué es lo que te queda? Protestar. Y puedes protestar de manera pacífica, cerrando una calle o una industria, pero ahí no necesariamente la respuesta del Estado o de las empresas es pacífica. Te mandan a la policía. Y ahí ya pues entonces entramos a hablar de otro problema. Justamente el Acuerdo de Escazú tiene esta visión de decir, en la medida en la que podamos ir implementando estos derechos de acceso de manera más plena, más cabal, ¿no? En el plano nacional y en el plano subnacional, tendremos entonces una reducción de los espacios potenciales de conflicto y por tanto una reducción también de el tema de los ataques a las personas defensoras y a las organizaciones. No, hay una contradicción o no en el caso de México que digamos, firmó, ratificó, está en el proceso de implementación de Escazú y al mismo tiempo pareciera tener una política distinta cuando se trata de los megaproyectos como el Tren Maya o Dos Bocas en su relación con las posiciones de la sociedad civil, de los activistas ambientales. Sí, claro, no, por supuesto, los países, los estados son una contradicción completa. Este es un ejemplo más, pero no, me parece clarísimo, pero aquí sí que creo que es una determinación de la cabeza del Ejecutivo. No es que el plan de gobierno, los planes sectoriales nos lo hubieran dicho así. Los planes sectoriales decían otra cosa, pero esta es una prioridad del presidente de la República que ha hecho todo lo posible por sacar adelante sin importar. Entonces, no solo es una contradicción en términos discursivos, es una contradicción en los hechos. Ahí está el acuerdo del 22 de noviembre del 2021, que yo le llamo el acuerdo anti-Escazú, que dice, vamos a darle salida veloz a todas las autorizaciones ambientales que se necesitan, fast track, ¿no? Y eso es de cabo a rabo anti-acuerdo de Escazú, totalmente. Pero después sale la otra que dice, bueno, y entonces vamos a pedirle a los jueces que también ya no, que le den salida y que no juzguen esto, entonces otro acuerdo anti-Escazú. Pero esa es una determinación de la cabeza del Ejecutivo, no necesariamente es una determinación o es una implementación que se esté haciendo desde todo el gobierno federal. Esa es la distinción que yo quisiera hacer, y sí, existe y vivimos con ella, y además era una contradicción inesperada, pero sí, totalmente con acciones directas que violan las leyes, los reglamentos establecidos, toda esta construcción institucional que se vino desarrollando desde Río 92, también ha sido eh, eh, obviada o ha sido disminuida y no se le ha hecho caso por parte, pero está todo este otro andamiaje donde sí podemos impulsarlo y tenemos que vivir con eso, pues ni modo que vamos a hacer,
¿no? Hay que seguirla peleando, digo, además, tú lo sabes, ahí la audiencia, pues administraciones van, administraciones vienen, los problemas, las leyes y las soluciones tienen que ser, en el caso de México, transseccionales y son peleas donde pues un pasito para adelante, dos y luego vas uno para atrás y hay que seguir avanzando en los temas de la agenda porque si no esto porque además esto es relativamente nuevo. Estamos enfrentándonos también a una concepción de modelo que daba por sentado que teníamos recursos naturales infinitos, propios y gratuitos, y teníamos trabajo de masas casi esclavo, también infinito, sin derechos. Y mientras no cambiemos esa lógica de mercado con la que el mundo sigue operando, pues mientras no integremos por ejemplo, como dicen los economistas, no internalicemos el tema de los recursos naturales o su degradación en la parte económica, pues vamos a seguir pagando 15 pesos por una playera, ¿no? Y no los 80 o 200 pesos que tendría que costar porque tiene agua, porque tiene recursos naturales, porque tiene contaminación, porque tiene trabajo esclavo detrás, o semiesclavo, trabajo infantil o de mujeres, toda esta cosa que ya sabemos. Entonces, mientras no incorporemos en la matriz de la economía o la economía no se abra o cambiemos el modelo, vamos a seguir teniendo que dar estas peleas todos los días, sí. Quienes se oponen, por ejemplo, a proyectos como el Tren Maya, y han presentado sus argumentos ambientales, pueden de alguna manera tomar el acuerdo de Escazú para potencializar su posición desde digamos, desde las sociedades, de las comunidades, desde el espacio de la sociedad civil. Gran pregunta, porque yo, para mi sorpresa, en estos últimos años, yo he entendido que sí. Justamente ahora resulta que, en mi entender nuevo, el Poder Judicial está teniendo un papel decisivo. Hay varias sentencias de la Corte que tienen que ver con Escazú, antes de Escazú y después de Escazú, o que tienen que ver con los temas de gobernanza ambiental. Em, por citar uno antes de Escazú, en Tamaulipas, en la presa Carpintero, hicieron un parque ecológico en medio de un manglar, entonces pasé el parque ecológico, tumbaron manglar, y entonces unas vecinas, mujeres, fueron con el juez y le dijeron, y el juez les dijo, ¿dónde vive usted? Allá, y el parque está acá, pues usted no tiene nada que ver, con permiso. Fueron, se ampararon, se aceptó ese amparo, y dijo, a ver, ¿dónde viven ustedes? Acá, y el parque está acá, pero estos son bienes comunes, así que va para atrás, subió, y la Corte Suprema emitió una resolución donde les dijo, a ver, ¿no? Estos son bienes comunes, la legitimación activa no tiene que ser de que soy vecina y entonces me cambiaron la luz del sol, ¿no? Estos son para todos y entonces ustedes lo hicieron mal y destruyeron, entonces primero se me regresan y dejan el sitio natural en las condiciones en las que estaba antes de, ¿no? Y además porque aunque México todavía no lo ha firmado, usamos como referente interpretativo el acuerdo de Escazú y lo citan. En Argentina también hubo uno para Vaca Muerta, donde el acuerdo de Escazú se cita. Ahora recientemente en Veracruz hubo uno para la ampliación del puerto, donde no se habla directamente del acuerdo de Escazú, pero sí se habla del derecho a la información y la participación de las comunidades. Y mientras no se respete eso, va para atrás, ¿no? Entonces sí, muy importante el papel que están teniendo las sentencias del Poder Judicial y esa es una línea de trabajo que nosotros vamos a tener que desarrollar para que la gente pueda ya tener una suerte de, o sea, las comunidades poder contar con, una, con unos argumentos iniciales que recuperen, porque la Corte lo dijo en la sentencia X, Y o Z, y por el acuerdo de Escazú que México está obligado a cumplir, y por lo que dijo la Corte Interamericana. Es decir, tenemos que ir fortaleciendo los argumentos en estas batallas judiciales. Sí, absolutamente, y la respuesta es, sirve, funciona, y es lo que, para mi sorpresa, insisto, es lo que se ha movido de manera más rápida y efectiva pues en lo que va del 18 para acá. Tomás, un poco para cerrar, ¿cuál es la situación internacional del acuerdo? ¿Qué países lo adoptaron? ¿Qué países lo han ratificado? ¿Y cuáles se han negado, digamos, ya a su implementación, a su ratificación en el hemisferio? Hoy tenemos 24 países que lo firmaron, hicieron este primer paso de políticamente darle el respaldo,
pero solo 13 que lo han ratificado, el último de ellos siendo Chile, ¿no? Eh, Está en proceso de discusión legislativa larga, por ejemplo, en el Perú. Ahora acaba de pasar que el canciller que tenían pues era anti-Escazú y lo acaban de votar y el gobierno de Castillo dijo vamos por Escazú. En Colombia, con la entrada de Petro, ha tomado nuevos bríos y se están destrabando los procesos o están corriendo ya los procesos en el Congreso para después pasar con la autoridad judicial que tiene otro proceso de discusión y después ya, si de acuerdo a la estimación de las y los colegas de Colombia, en unos 8, 12 meses, Colombia, de todo ir bien, tendría que estar ya sumándose al acuerdo. En Honduras, la administración de Xiomara Castro al principio se mostró bastante a favor y hay una movida también con diálogos con sociedad civil que nos hace pensar que en Honduras se puede mover. En Costa Rica, pues, híjole, Costa Rica es una pena porque, bueno, pues además es Costa Rica donde estaba Escazú y San José y toda esta cosa. En Costa Rica, por distintos factores, nunca pudo entrar, no entró a tiempo en un buen momento legislativo la ratificación del acuerdo. Cuando entró lo hicieron con una falla de no consulta al Poder Judicial y de ahí se agarraron las empresas de la industria agroalimentaria en particular y empezaron a decir eh, muchas cosas que son incorrectas. Hay una campaña de ¿cómo se llama? De mentiras, de noticias mentirosas, de fake news, ¿no? De que el acuerdo de Escazú va a bloquear la economía, va a dar derechos especiales a los defensores ambientales, que va a frenar el desarrollo productivo del país. Entonces, en Costa Rica, ojalá que con esta nueva administración, que también en campaña dijo que por supuesto que no, que era más importante el desarrollo de la economía y que Costa Rica ya cumplía con todo, ojalá que también haya una reflexión producto del contexto internacional. Paraguay es otro caso pues muy emblemático. Paraguay ya había metido el acuerdo de Escazú desde el Ejecutivo al Poder Legislativo, y de pronto un día pues aparece un video del arzobispo primado de Asunción y diciendo que Escazú era por la ideología de género, antiaborto y una serie de cosas que nada que ver. Y al final, pues soltó el cobre y dijo, bueno, y además la industria agroalimentaria se siente amenazada. Y a los 5 días salió una carta de las confederaciones y las empresariales de la soya en particular, ¿no? Que por supuesto estaban atacados con el acuerdo de Escazú, y el resultado fue que el Ejecutivo retiró del Legislativo la discusión. Ha habido en Colombia y en el Perú también ha habido en Guatemala una intromisión fuerte de estos sectores que lo único que están haciendo es defendiendo sus privilegios y su soberanía, pero sus privilegios de explotar, de contaminar y de acabar soberanamente con los bosques y las selvas. Eso es lo que están defendiendo. El acuerdo de Escazú lo que dice es, bueno, si lo vas a hacer, tiene que tener un respaldo técnico, tiene que tener un proceso de remediación y tiene que tener la participación pública. Entonces, por eso decíamos yo al principio que pues, también tiene que ver con un tema económico, pero sí, la industria que ha explotado bosques y que ha tumbado selvas para sembrar palma, soya, banano, piña, ¿no? Indiscriminadamente, pues esa se va a seguir defendiendo porque quieren su libertad para hacer los negocios como siempre, pero los negocios como siempre nos han tenido y nos están llevando a donde estamos, con sitios degradados, tierras erosionadas, cuencas contaminadas, personas con enfermedades por los agroquímicos y los agrotóxicos y los fertilizantes, comunidades enteras devastadas, biodiversidad también, las abejas, los polinizadores, los ecosistemas, ¿no? Sí, esa es entonces hay una gran, hay un rechazo de estas instancias que están acostumbradas a hacer sin que nadie les diga nada. Y no es que el acuerdo de Escazú les venga a decir, es que el acuerdo de Escazú les recuerda a los gobiernos que tienen que aplicar las leyes que tienen, ¿no? Y en caso de no tenerlas, pues también lo dice claramente, tienen que hacer las acciones legislativas para poder generarlas. Pero bueno, sabíamos que el camino no iba a ser fácil, por eso está el acuerdo, porque lo necesitamos, no es un invento, no es una entelequia que viene de nada, sino porque responde a una problemática gravísima que tenemos en toda la región. Pues muchas gracias, Tomás. No sé si quieres dar un mensaje final antes de despedirnos de todos los que nos ven o nos escuchan en el podcast con Causa Natura.
Pues sí, bueno, primero que se metan a la página de la Secretaría Técnica del Acuerdo, que está hospedada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ahí pongan CEPAL Escazú, y dentro de eso hay un apartado que es el mecanismo público regional. Yo les invito a todas, a todos y a todas a que se suscriban al mecanismo, que puedan recibir información. La vida institucional del acuerdo ya empezó. Tenemos el primer foro de personas defensoras en Quito a finales de noviembre. Viene una conferencia de las partes extraordinarias para elegir al comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento del acuerdo, que van a ser estas personas independientes de toda la región que van a recomendar en casos específicos cómo tienen que hacer los gobiernos para mejor implementar el acuerdo. Y si nos escuchan en México o en cualquier país, pues que se contacten con sus autoridades, sea para presionar, para que se firme o ratifique, o para que se puedan también involucrar en los procesos de implementación. Y por último, un mensaje que me permite mucho dar, que Causa Natura, que tiene un enfoque más en los recursos marinos y pesqueros. El Acuerdo Escazú es para todas, todos y todes, pero además para todos los temas, porque la gobernanza ambiental está en la base de los procesos de gestión de las pesquerías, de los recursos naturales, de los bosques, de las selvas, de los minerales, de la minería ilegal. En fin, la gestión ambiental y la gobernanza es en la base de todos los procesos y residuos, etcétera, todos los temas, y es para todas y todos, no solo es para los ambientalistas verdes que se pueden calificar, o los pesqueros, es para todos. Y entonces, eso es lo bonito, no solo para todas las personas, que son el centro del acuerdo, los sujetos primeros de los beneficios del cumplir con las obligaciones del acuerdo son todas las personas, y por tanto en todos los temas. Entonces, yo les invito a que desde nuestros temas veamos qué puede hacer el acceso a la información, la participación y la justicia para los temas que estemos trabajando, y en esa medida vamos a podernos apropiar del Acuerdo de Escazú, y en la medida en que nos apropiemos vamos a poderlo exigir y usarlo más y darlo a conocer. Entonces, y ese es el desafío de echar a andar un tratado internacional. Nos estamos enfrentando por primera vez a ello. No te voy a decir, es el quinto tratado que yo trabajo, no es cierto, ¿no? Entonces estamos en este desafío colectivo, estamos aprendiendo, pero es para todos los temas y para todas las personas, con una especial énfasis en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, sea porque viven lejos, sea porque el idioma en el que las autoridades les comunican es otro, sea porque están en la mitad de donde están los recursos naturales que la gran empresa o la pequeña empresa les están echando el ojo, sea para los temas de agua, por escasez, por contaminación, por enfermedad, para todos. Entonces, que lo conozcamos, que nos apropiamos y que cuenten con, bueno, pues con la sociedad civil, con la Iniciativa de Acceso México, con nosotros, con Causa Natura, y que lo metamos en todos los espacios, gobierno abierto, en fin, hay que darle y hay que usarlo. El Acuerdo de Escazú, digo yo, es lo que en su momento fue la cumbre de Río 92, para nosotros como generación, y para complementar con el cumplimiento de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Pocas veces había habido una alineación de las agendas internacionales tan fuerte, y el Acuerdo de Escazú nos va a permitir, pues eso, contribuir desde la construcción institucional y el ejercicio de derechos a poder lograr algunas de las muchas mejoras necesarias en nuestra región y en nuestros países. Pues muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos los que nos ven o nos escuchan a través de nuestro podcast con Causa Natura. Será hasta un próximo episodio. Gracias. Gracias a ti, un abrazo, chao.